Bueno, soy Teresa Heitzman, especialista en otorrinolaringología. Hasta hace unos días he sido facultativo especialista, consultor médico de la Clínica Universidad de Navarra en la sede de Madrid. Y mi actividad última, en los últimos años, ha sido dedicarme especialmente a los pacientes que tienen acúfenos que molestan. Y en función de mi experiencia, pues voy a exponer ahora cómo, si la medicina actual es humana y si no lo es, cómo podemos humanizarla, ¿no? Bien, me parece que entre los retos que tenemos la medicina actual, yo destacaría dos. Por un lado, desde hace décadas, la socialización de la medicina nos ha permitido, al menos en el primer mundo, acceder a muchísima gente, a todo el mundo que quiera, a los servicios de salud. ¿Eso que origina? Una gran demanda, ¿no? Hay mucha gente que hay que diagnosticar, que hay que tratar, menos tiempo, y por tanto, pues la tentación o la realidad de las consultas médicas es que como tengo menos tiempo, pues voy a correr un poco más para poder llegar a todos, ¿no? Y eso pues puede tener en cuenta a lo mejor más el síntoma que propiamente la persona que tiene el síntoma, ¿no? Por otro lado, la alta tecnología, que por suerte, ¿no?, gracias a Dios tenemos en las últimas décadas, nos permite diagnosticar cosas insospechadas hasta ahora, o sea, que es que no pensábamos hace unos años que pudiéramos llegar a estos diagnósticos o abordar patologías con un tratamiento pues impensable, ¿no?, de curativo o de una mejoría muy importante para el paciente, ¿no? La tecnología es algo frío, los procedimientos o intervenciones tecnológicas, ¿no?, parece que son todos iguales y en ese sentido podría existir una cierta despersonalización, ¿no? Bien, ¿cómo aborda o cómo ha funcionado siempre la medicina, ¿no? ¿Y cómo lo abordaría todos estos retos u otros, ¿no?, que para otros pueden ser más importantes que lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, en primer lugar, el objetivo de la medicina es la persona enferma, la persona con síntomas. ¿Y qué pretendemos? Diagnosticarle para tratarle adecuadamente, siempre que se pueda curarle y si no, aliviarle. Y si no puede ser así, acompañarle en su proceso patológico, para que pueda asumir y mejorar o que incida lo menos posible en su calidad de vida, ¿no? ¿Y cómo ha hecho esto la medicina a lo largo de los siglos? Con el elemento humanizador per se, que es la relación médico-paciente. Lógicamente esa relación se ha visto cambiada a lo largo de los siglos porque aunque el hombre es el mismo, pues los conocimientos son distintos, el estilo de vida o el proyecto vital de las personas es distinto o puede ser distinto, los conocimientos a nivel médico han cambiado mucho, el acceso a tratamientos también han cambiado mucho, el que puedas tratar cosas que antes eran intratables, bueno. Entonces, en esa relación médico-paciente, ¿qué hacemos? Estamos ante una persona y la reconocemos como tal. Una persona capaz de conocer la verdad, de conocer la realidad, de tomar decisiones. Y además de reconocerla como persona, respetamos su jerarquía de valores, su proyecto vital. ¿Y con eso qué hacemos? Reafirmar su dignidad como persona. Pero esa persona tiene una patología o unos síntomas. Es una persona que necesita ayuda. ¿Cómo reconocemos y cómo respetamos? Pues como toda relación entre personas humanas, entre personas que las personas son humanas, no de otra forma, ¿no?, tiene que existir confianza. Y la confianza es algo que no se impone, se inspira. Cuando el paciente acude a la consulta, pues una importante confianza procede de los conocimientos del profesional. Sabe mucho de esto y yo confío en él. Y eso es una cosa importantísima. Pero luego, a mi juicio, el médico tiene que desarrollar actitudes concretas hacia el paciente. En primer lugar, una actitud de acogida y de escucha. El paciente tiene unos síntomas, vive esos síntomas de un modo concreto y nosotros, para poderle ayudar, necesitamos conocer esos síntomas, cómo los vive, a qué los atribuye y, bueno, pues para
para poder ayudarle necesitamos no solamente conocer el síntoma, sino también cómo lo vive, ¿no? Cómo incide en su vida. Por otro lado, tenemos también, a mi juicio, insisto, desarrollar comprensión. ¿Por qué? Pues porque el paciente puede venir cansado, ha pasado por muchos sitios, o ha probado tratamientos y aquello no ha tenido éxito, o sigue con igual, o a veces dicen que peor, ¿no? A veces su patología, bueno, vienen de haber leído muchísimo, porque ahora la información está muy asequible a través de internet, a veces a través de amigos, a través de otros profesionales. Entonces vienen con una información que muchas veces no es veraz, ¿no? Y eso les genera mucha angustia, les genera ansiedad y dificultad para abordar su síntoma, ¿no? O sus síntomas o su patología. Entonces necesitamos, y en el área que yo he desarrollado en los últimos años de los acúfenos, pues a veces bien con sentido de culpabilidad, porque hice esto o dejé de hacer y por eso tengo este síntoma. Bueno, nosotros, en primer lugar, creemos al paciente cuando nos cuenta una cosa, aunque a veces no tengamos una explicación clara. Lo que está contando es veraz y yo le creo, aunque no tenga una explicación científica clarísima, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar desculpabilizar al paciente, ¿no? Cuando viene con ese sentido. ¿Por qué? Porque la culpa lo único que hace es dificultarle afrontar su realidad, su síntoma o su patología y superarlo, ¿no? Poder desarrollar recursos para superarlo. Por nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Darle toda la información que necesite, poner todos nuestros conocimientos a su disposición, salir al paso de sus dudas, de sus temores y hacérselo asequible, ¿no? Hacérselo asequible para que él entienda lo que le pasa, ¿eh? Y que entienda también que la solución a su problema parte de él. Él es parte de la solución. Pero a veces, para abordar un síntoma o una patología, tiene que cambiar de actitud. Desde luego, en mi experiencia con los acúfenos es así, ¿no? Y como esa explicación que se le da al paciente, esos conocimientos que compartes con el paciente para ayudarle, pues tienen que ser actuales, ¿no? Tienen que responder a la verdad conocida en esos momentos, ¿no? No a conocimientos que en algunas, bueno, de algunos síntomas pues pueden ser un poquito obsoletos y además al paciente no le van a resolver, ¿no? Porque les falta veracidad, ¿no? Bien, y muchas veces, como decía, el paciente viene ansioso, viene preocupado, viene agobiado por las informaciones que ha podido recoger y nosotros tenemos que ayudarle a conocer su patología y eso desde la verdad de lo que tiene, ¿no? Y eso a veces requiere una gran energía interior por parte del paciente, del médico, ¿no? Una gran energía interior para desde lo que piensa y experimenta el paciente llevarle a la verdad de lo que tiene. Y como he dicho antes, que su actitud cambie para poder abordar y resolver su patología o afrontarla saludablemente, ¿no? La relación médico-paciente ayuda, cuando es buena, realmente ayuda a que el paciente siga el tratamiento y a que mejore de su patología o llegue a curarse, dependiendo de la patología que sea, ¿no? Luego, como todo síntoma, pues tiene también un seguimiento. Y en ese seguimiento, esa relación médico-paciente se va consolidando, y vamos acompañando al paciente para que vaya resolviendo o llevando bien, llevando mejor su patología o, si no es posible, porque estamos ante síntomas que nos indican que es el final de la vida, pues consolando y siempre acompañando, siempre al lado del paciente y de la familia, que la familia forma parte muy importante del paciente, para que aquello, el desenlace sea lo mejor posible, tanto para el paciente, que es el objetivo, como para la familia que está a su lado y que también sufre con el paciente. Hola, me llamo Alicia, soy audioprotesista y soy profesora de moldes en MOPE. Vamos a hablar hoy del trato humanizado con el paciente hipoacústico en nuestros centros auditivos. Trabajar en un gabinete requiere trabajar cara al público. Eso significa tener que tratar con distintos tipos de personas, de diferentes edades, de diferentes culturas, religiones, y necesitan tener un trato pues respetuoso, digno, empático, positivo,
y sobre todo que llegue a solucionar las necesidades que tiene cada uno a nivel de salud. Hablando de un trato humano en gabinete, estamos hablando de un audioprotesista que tiene que conjugar conocimientos, que tiene que conjugar corazón y que tiene que conjugar humanización. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues estábamos hablando que no solamente tenemos que tratar la parte técnica o los conocimientos que tenemos sobre la audioprótesis, sino que también tenemos que desarrollar imaginación, creatividad, capacidad de expresión para poder llegar a nuestro paciente y poder comunicar mucho mejor. Pero además, por otra parte, debemos desarrollar habilidades y destrezas como el saber ser, como la parte cultural, la parte psicológica, de forma que podamos entender mucho mejor a nuestro paciente. Para que el paciente se sienta en confianza y así nos pueda exponer de la mejor forma posible su problema, el audioprotesista ha de ser un ser humano íntegro que puede entender necesidades, que comprende a su paciente, que se pone en su lugar, que es proveedor de cuidados, que es amable, que genera confianza. Cuando un paciente acude a nuestro centro auditivo, la primera toma de contacto es muy importante. Le hablaremos mirándole a los ojos, le trataremos de forma personalizada, trataremos de empatizar con su problema, qué es lo que le ocurre a sus oídos, es lo que más le preocupa y a nosotros también. Le vamos a preguntar sobre su historia clínica, vamos a saber qué antecedentes tiene, qué preocupaciones trae y los hábitos que tiene, entre otras cosas. La anamnesis es ese momento. La anamnesis es un momento de escucha activa en el que estamos haciendo una recopilación de datos al tiempo que estamos creando un vínculo de confianza para que pueda nuestro paciente exponer su problema. En ese momento también estamos con todos los sentidos abiertos, estamos tratando de percibir cuál es el momento madurativo sobre su problema que tiene nuestro paciente. Es decir, hay pacientes, por ejemplo, que pueden venir sabiendo que tienen un problema, pero en el momento de recibir la noticia de que realmente tienen ese problema sientan una especie de rechazo o de, lo que hablamos, la etapa de negación, ¿no? Sabemos que pasan por distintas fases, tenemos que ser capaces de percibir en qué momento están, si es de aceptación, si es de negación o si es de reconocimiento. Sabemos que la etapa de reconocimiento además a veces va ligada a una parte emocional o de estrés o a lo mejor de tristeza. Tenemos que saber ser conscientes de todo ello para poder así dirigirnos a ellos en el lenguaje adecuado y poder crear ese clima que les haga entrar en una especie de entendimiento, de receptividad a la hora de recibir los resultados que les podamos dar. La presencia de los familiares es fundamental. En el momento de la anamnesis, por ejemplo, nos van a ayudar a recabar aún más datos de los que nos pueda dar nuestro paciente, pero también durante el proceso evaluador o durante todo el proceso de adaptación van a ser nuestros aliados. Ellos de esta forma lo que vamos a conseguir de ellos es que nos ayuden a hacer que nuestro paciente esté mucho más receptivo y pueda también llegar más el mensaje. Es decir, sabemos que cuando realizamos una adaptación no es como cuando nos vamos a un supermercado, nos compramos una camiseta, nos la ponemos y ya nos vale. Sabemos que es un proceso muy largo. Es importante que vengan acompañados nuestros pacientes para que así, cuando les decimos que tienen que estar preparados para todo ese proceso, todo ese desarrollo que van a tener hasta conseguir una adaptación final exitosa, tienen que tener esa paciencia. Esos familiares que están ahí, a nuestro lado, a su lado, les estamos ayudando a, por una parte, entender mejor a su familiar y por otra, ayudarnos a que él tenga esa paciencia con respecto a esta adaptación. Para tranquilizar al paciente y que se sienta en un clima de confianza y pueda entender mucho mejor nuestro mensaje, vamos a tratar de responder con seguridad a sus preguntas. Trataremos también que vean que damos toda la información posible
también captando un poco esa parte psicológica o perfiles psicológicos que podamos encontrarnos. Hablaremos posiblemente con personas más hipocondríacas unas que otras, o a lo mejor una persona que necesita mucho razonamiento de cada parte del proceso de nuestras adaptaciones, o a lo mejor una persona que simplemente con explicarle lo más básico le es suficiente. Esa es nuestra parte psicológica en la que percibimos ese ambiente y vamos a tratar de llevarlo de forma personalizada a cada uno. Algo que también les ayuda mucho a esta seguridad es explicarles que somos el audioprotesista que vamos a estar a su lado en todo este proceso, a veces largo, de adaptación. En este momento ya hemos establecido un clima de confianza y de seguridad. Lo que necesita también nuestro paciente es un trato cálido en el que se siente cuidado y comprendido. Un ejemplo de esto que estoy comentando se me ocurre de una vez que venía una paciente que la verdad era miedosa, desconfiada y que venía con unas condiciones que yo sabía que no le iba a poder dar, pero bueno, tenía que hacer que ella se sintiera entendida y comprendida al tiempo que entrara también en mi terreno. Ella pretendía o quería que yo le diera un periodo de prueba de 3 meses, que según ella había tenido un centro auditivo, mientras que en el centro donde yo trabajaba solo tenía 15 días. En todo momento le di esta información, fui sincera con ella, fui clara, honesta, pero también durante todo el proceso de adaptación lo tuve que adaptar a ella en particular y tuve que tener visitas más continuadas y digamos que hacer no solamente una adaptación técnica de los audífonos, sino que también tuve que trabajar mucho y fue lo más importante a nivel psicológico. Ella cada vez que venía se enfocaba solamente en lo negativo, en que no había llegado a sus expectativas y yo lo único que hacía en todo momento era hacerle ver que había ganado a lo mejor entender a su nieta o que había ganado, es decir, toda la parte positiva que sí que estaba ganando. Lo que al final esto hizo fue que ella se fuera entendiendo cada vez más a gusto, más en confianza, más segura y finalmente decidiera quedarse con nosotros. En ocasiones nos va a ocurrir también que veremos entrar por la puerta a pacientes que vienen como un obelisco, que vienen enfadados, se sienten engañados, estafados. Pueden tener su razón o no. Lo más importante es que nos vamos a poner a su altura. No nos lo tenemos que llevar al terreno personal. Es una emoción que están sintiendo en ese momento y tenemos que hacer precisamente eso, que sea pasajera. Vamos a intentar tranquilizarles, bajar ese estado, ese ánimo, esa emoción y llevarles de nuevo a la tranquilidad, que es al final la palabra lo que va a estar al lado, y a partir de ahí es cuando vamos a poder trabajar de tú a tú, donde sí nos van a entender, donde sí nos van a escuchar. Estando en la emoción del enfado, los oídos desde luego los tienen completamente tapados. Mi recomendación desde luego es que ayudemos a estos pacientes a entrar en una emoción mucho más tranquila, más en sintonía, para que así desde ahí podamos encontrar buenas soluciones. Con frecuencia los audioprotesistas tenemos que trabajar bajo una gran presión comercial. Tenemos que llegar a objetivos, tenemos que ser productivos y parece que esto esté reñido con un trato humanizado. Mi recomendación, y yo creo que merece la pena, es que invertamos este tiempo, porque finalmente lo que va a revertir es en un paciente satisfecho. El trato humanizado puede establecer un elemento diferenciador. Esto es importante porque hará que nuestro paciente nos elija o elija nuestro centro auditivo. En definitiva, es un doble ganancia o un win-win que le llaman en inglés. Ellos salen ganando porque han encontrado el lugar donde depositar su confianza, como ya hemos hablado anteriormente, y nosotros también porque estamos cumpliendo con uno de nuestros mayores propósitos como sanitarios, que es ayudar. Además, nos llevamos también bajo el brazo publicidad gratuita.
porque generalmente cuando uno está contento recomienda, y seguramente que acabe recomendando no solamente a nosotros, sino a nuestro centro auditivo. Espero que estas reflexiones que acabo de compartir con vosotros, en el que he hablado un poco de mi experiencia personal, os pueda ayudar en vuestra práctica diaria y a mejorar vuestra parte humanizada y de trato con el paciente. Bueno, pues mi nombre es Beatriz, soy Beatriz Tena García, enfermera referente de cuidados del servicio de otorrino del Hospital Macarena, y actualmente estoy trabajando en la sección de audiología. El trabajo que realizamos aquí las enfermeras prácticamente es la realización de las pruebas audiológicas de los niños que entran bien en el programa de implantes cocleares o por otro tipo de derivaciones, y aparte de las pruebas llevamos a cabo una parte de humanización. Bueno, pues dentro del programa de humanización que desarrollamos en el servicio de otorrino del Hospital Virgen Macarena, también contamos y cuidamos mucho los detalles para que nuestros pacientes, y sobre todo los más pequeños, se sientan como en casa. Tenemos estas pequeñas motos eléctricas que es la moneda de cambio después de realizar la prueba, para que cuando terminen se sientan y participen durante un ratito ahí en el pasillo y se diviertan a la espera del informe del médico. Otro tema que es muy importante es esa puertecita que veis ahí, que es el proyecto de Rator Pérez, que es un proyecto de reciclaje, donde nuestros niños y nuestros adultos, cuando vienen, pues nos dejan sus pilas para que podamos reciclar y que tengan un poco también esa concienciación del reciclaje dentro de su día a día. Y todo esto contribuye a que tengamos un espacio que no sea hostil, que sea un espacio lúdico, que sea un espacio agradable, que sea un entorno que favorezca la realización de las pruebas, que es muy importante para nosotros y para las familias. Todos estos detalles que se engloban dentro del programa de humanización, tanto las motos, el Rator Pérez, el entorno que nos rodea, facilita la realización de las pruebas. Unas pruebas que, como sabéis, son de larga duración, que requieren que los niños estén tranquilos, que estén cómodos, y que la familia también participe de esa comodidad. ¿Esto en qué se traduce o en qué nos afecta a nosotros? Pues que sea un número muy pequeño de estos pacientes el que requieran sedación para ir a quirófano. Las pruebas, la exploración auditiva infantil, la parte de las pruebas subjetivas, es decir, las pruebas que requieren colaboración del niño. Aquí tenemos un ejemplo. En esta pantalla, que tenemos una película que el niño va a ver, sería fácilmente utilizable desde los 36 meses, es decir, prácticamente desde los 2 años y medio hasta incluso los 8 años, porque según el juego y la dificultad o la apetencia del niño, le gusta el fútbol, el baloncesto, pintar al señor Patata, los animales, etcétera. Entonces, ¿cómo se realiza este juego? Luego lo vamos a ver, esta prueba. El niño habitualmente se sienta en esta sillita y entonces le decimos que vamos a jugar, por ejemplo, a ver animales que están escondidos. Se le facilita un sonido que podemos oírlo, tono modulado. Ante la audición de ese sonido, el niño pulsa y se desplaza el animal. Eso, que para nosotros los mayores es bastante fácil, y para ellos le implica el meterse en el juego. Seguimos. Ahora viene otra vez el sonido. Ellos le dan con su manita, pero nosotros con esto o con un pedal somos los que pasamos el juego. Entonces, si él le da sin estar oyendo sonido, no pasa absolutamente nada. Entonces, no hay respuesta. ¿Cómo iniciamos la prueba? Con altavoces, porque directamente poner los auriculares le puede resultar un poquito más traumático. Cuando el niño ya está jugando y le gusta, si ponemos auriculares. Entonces vamos a obtener la audición por vía aérea y también podemos obtener la audición por vía ósea. Por tanto, llegamos hasta un diagnóstico topográfico en caso de hipoacusia, si es de transmisión o es neurosensorial. Así que es una prueba que tiene las garantías casi de las de un adulto colaborador en audiometría. Complementaria a esta prueba sería la audiometría vocal, verbal o logoaudiometría. Si el niño tiene un desarrollo del lenguaje normal, lo que hacemos es que le repetimos por nuestra voz o por una grabación de un CD palabras que él nos repite,
pero en niños de 3-4 años es más fácil utilizar fichas de colorido que él reconoce fácilmente. Juguetes, un pajarito, un oso, un helado, es decir, él ya sabe lo que es. Incluso los niños tímidos, lo que le decimos es, señala dónde está el sol, y él señala dónde está el sol. Señala dónde está la cuchara y señala. Si un niño ha oído a través de los auriculares dónde están los distintos objetos, lo va a señalar. Si no oye o no reconoce los objetos, ya hay que estudiarlo desde otro punto de vista más objetivo.